Atalaya de Cristo presenta Verdades Bíblicas en tiempos de apostasía. Entra y edifícate con la palabra. Dios te bendiga. Dios les bendiga, amado pueblo del Señor, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Este es su hermano en Cristo, Ramiro Reynoso. Estamos aquí para una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Quiero en este tema yo hablar acerca del divorcio que están ocurriendo dentro de las iglesias evangélicas. Entré yo en este tema ya que estaba preguntando a un hermano en Cristo sobre el divorcio, porque yo la verdad no había entendido bien este tema, este asunto. Entonces, meditando por medio de la palabra de Dios, pude sacar varias conclusiones, y vamos a ver pues lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea dándonos luz y entendimiento para nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, reconociendo que somos pecadores y que no somos nada ni nadie, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo. Solamente tu sangre preciosa y el Señor Jesucristo, Padre Santo, nos pueden dar entendimiento y claridad a este asunto que a mucha gente tiene confundido, que mucha gente no ha llegado a entender todavía este asunto. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que se haga tu voluntad como es hecho en los cielos y se haga también aquí en la tierra, Padre Santo. A que los hermanos que están dentro de las iglesias no sigan divorciándose, sino que hagan tu voluntad, Padre Santo, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y amigos, bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Estaba yo meditando en esto de la escritura, aunque ya había grabado un video antes, pero resulta que este micrófono que ven aquí se quemó, entonces tengo que volver de nuevo a grabar el video. Y esperamos que sea el Señor Jesucristo iluminando y dando entendimiento a este asunto, ya que vemos que en estos últimos tiempos, dentro de las iglesias evangélicas, dentro de lo que se denomina el cristianismo pentecostal y dentro de muchas otras iglesias, como bien ustedes saben, la iglesia católica, mormones, adventistas, todos ellos están muchas de las veces en desacuerdo con el divorcio, donde muchas de estas personas, no digo todos, donde dice que sí está bien divorciarse y volverse a casar, como por ejemplo aquí en Estados Unidos los americanos se casan hasta 5 y 6 veces. Imagínense eso, casado tantas veces. O sea, es algo que uno no puede llegar a entender, pero vamos a entender de acuerdo a la escritura. Es bíblico que uno se divorcie, es bíblico que uno se case y se divorcie y se vuelva a casar. Vamos a ver de acuerdo a la escritura, a la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos al libro de Mateo capítulo 19 versículo 1. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído lo que
lo que el que los hizo, o sea, Dios en el principio los hizo varón y hembra. El Señor Jesús dice claramente que al principio Dios los hizo varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra del Señor dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y así ser solamente uno, una sola carne, unidos en el espíritu, unidos en la carne, una sola mujer para siempre. Entonces dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya dos, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amados hermanos y amigos, aquellas personas que están solteras, es necesario que los que están dentro de la iglesia, hablo a los cristianos, no estoy hablando de los mundanos, hablo a los cristianos, que están dentro de las iglesias, es necesario que le pidan dirección a Dios con quién van a casarse. ¿Con quién van a casarse? ¿Cuál va a ser el hombre que Dios te ha escogido o cuál va a ser la mujer que Dios te ha escogido para que vivas el resto de tu vida? Porque recuerda que aquellos que han conocido la verdad no pueden andarse divorciando y andarse separando. Pero vamos a ver en qué casos sí se puede aplicar el divorcio de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseñó en su palabra. Y sigue diciendo, Mateo 19:6, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Quiero explicar esta parte donde dice... donde hablamos, donde los fariseos están preguntando, ¿me entiendes? Si era lícito que el hombre repudiara a su mujer. La palabra lícito significa permiso, ¿me entiende? Entonces la palabra repudiar significa rechazar. Entonces se diría así en Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿está permitido que el hombre rechace a su mujer por cualquier causa? Entonces ahí el Señor Jesucristo fue explicando cuáles eran las causas por las cuales el hombre podía separarse de su mujer. Entonces los fariseos siguieron preguntando, le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio? El Señor Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. O sea que los fariseos dicen que Moisés mandó, pero Moisés no mandó, sino que permitió. ¿Me entiende? O sea que no es un mandato, o sea que no es la voluntad de Dios de que un hombre se divorcie después de que ya está casado. ¿Sí me entiende? Dice el Señor, entonces, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie, o sea, rechace a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En esta parte yo estaba confundido y no entendía por qué un matrimonio se podía divorciar por causa de fornicación. Entonces el hermano Salvador Huete, por supuesto le mando saludos allá a mi hermano en Cristo, él me explicó esta parte donde qué significaba esto a causa de fornicación. Resulta que en la antigüedad, bueno, no es como en estos tiempos, que el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero en la antigüedad los dos llegaban vírgenes, o sea, personas que no habían tenido relaciones sexuales al altar. Pero la mujer tenía que cuidarse más que el hombre. Entonces dice que cuando se casaban en la antigüedad y este hombre encontraba que la mujer no había sido virgen, entonces solamente a causa de que la mujer había tenido relaciones sexuales en su soltería, o sea, había fornicado en su soltería, había tenido sexo, entonces solamente por esa causa sí se podía dar causa de divorcio, únicamente por eso. Pero usted dirá, hermano, estamos ahora en otros tiempos, ahora estamos en los tiempos finales, como yo digo, en tiempos de apostasía, ¿verdad?
Entonces ninguna mujer casi no llega virgen, o decir, claro, virgen al altar. Entonces quiere decir que usted puede nomás divorciarse de esta mujer. Claro que no, usted no puede divorciarse de esta mujer, porque usted primero debe hablar con la mujer y preguntarle a la mujer que le declare a usted que ella ya tuvo ¿cómo se dice? Su pasado, su caída. Es más, antes de casarse, usted tiene que preguntar pues si la mujer es virgen o no es virgen. Tiene que buscar, o sea, que no vaya a estar cometiendo usted un error, porque qué tal si la mujer ya fue casada y ahora, o sea, está divorciada y ahora quiere casarse con usted. Entonces tiene que usted, si quiere casarse con esta mujer que ya tuvo 4 o 5 hijos, entonces usted tiene que aceptarla así como es, a ella para casarse, pero después que se casa no vaya a estarse divorciando. Esto le estoy hablando a cristianos, ¿me entiende? Porque usted le aceptó así y usted no puede estarse divorciando dentro del evangelio. Entonces dijo el Señor: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo quiero dar a entender esto, y voy a ponerme un mensaje, es decir, ¿cómo se dice? Un ejemplo en mi propia vida, para no estar tomando a otras personas, por ejemplo. Yo no estoy casado, pero vamos a poner este ejemplo de que yo estuviera casado con la hermana Inés. Yo me caso con la hermana Inés, pero después de un tiempo, porque la hermana Inés no supo cocinar, no sabe hacer el aseo, entonces yo decido separar de esta mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hermana Inés fue por allá y se hizo su vida, y después yo me hice mi vida por acá y tengo ya 6 hijos. Ella tiene 6 hijos y yo tengo 6. Entonces, dice la palabra de Dios que al casarse, o sea, al yo casarme con otra persona, yo estoy cometiendo adulterio, y al estar ella casada con otra persona, ella está cometiendo adulterio también, porque la única manera que uno se puede divorciar es por causa de fornicación. Y ya les dije, o sea, ya les estaba explicando el por qué usted puede divorciarse, solamente porque si la mujer ha fornicado. Entonces los discípulos le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El Señor les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Oiga, esto no cualquiera es capaz de recibir esto, no cualquiera es capaz de entender, solamente aquellos que es dado el entendimiento para entender y conocer lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por el hombre, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si eres capaz de recibir esta enseñanza, lo que está hablando el Señor Jesucristo, entonces el que tiene oídos, que oiga y lo reciba. Pero los fariseos, como dice la Escritura, que tentándole ellos le preguntaban si era lícito, o sea, si era permitido al hombre divorciarse por cualquier causa, porque ellos conocían la Escritura que decía en el libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 6: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea que en el matrimonio, cuando usted se casa, no puede andar usted fijándose en otra mujer y siendo desleal, divorciándose de esa mujer, porque aquí le llama la Biblia que son desleales. En el libro de Deuteronomios 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiré carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se le entrega en su mano, la despedirá de su casa. O si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la
les pidió volverse a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. Los fariseos sabían esto y le pusieron una trampa, y tentándole al Señor Jesucristo, le preguntaron que si era lícito al hombre divorciarse o repudiar a su mujer por cualquier cosa. Entonces el Señor Jesús les enseñó conforme a la Escritura, como que los fariseos sabían que no sabían, ¿me entiende? O sea, ellos se hacían los tontos, como se dice, y empezaron a tenderle trampas al Señor Jesús. Como ustedes ya saben que muchas trampas le tendieron al Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 5:31 también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahí está, es lo mismo como ya nosotros bueno, lo que ya se explicó en minutos antes en este video. Vamos al libro de Corintios, 1 Corintios 7:6, Pablo lo que habla acerca del matrimonio. Mas esto os digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, case, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Oiga, este es el mandamiento del Señor. Dice que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Oiga, aquí está diciendo que el marido no abandone a su mujer. El Señor Jesucristo manda, mire, que no abandone a su mujer, o sea, que no se separen, no se divorcien. Dice: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Oiga, ahí está, mire. Dice que si un cristiano, por ejemplo, que se convirtió a Cristo siendo persona que no conocía antes la verdad, y que tiene una mujer que no quiere aceptar el evangelio, y si esta mujer se le permite a este hombre vivir con ella, con él, dice que no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, que no lo abandone. O sea, si una persona que sea católico está casado con, es decir, dos personas que sean católicos, de repente el marido se convierte a Cristo, ¿me entiende? Entonces, si la mujer católica consiste en vivir con este hombre, dice Pablo a este hombre que no le deje a la mujer, ¿me entiende? Entonces, lo mismo para la mujer, que si es creyente y el marido no cree, entonces, pero si consienten los dos, o sea, ella consiente al hombre que esté acá, o sea, él dice la palabra que, o sea, le manda al hombre que es cristiano, o a la mujer que es cristiana, que no le deje a la mujer que no es cristiana, solamente en caso de que él o ella consienta. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Es semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué sabes tú, oh mujer, que si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Me entiendes? La escritura es fácil. Todo aquel que lee la escritura llega a entender lo que la palabra del Señor dice. Lucas 16:17, pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que fruste una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera también. ¿Me entiende? Entonces aquí está diciendo, enseñando, dando la enseñanza del Señor Jesucristo, que si están casados, se divorcian, entonces el segundo matrimonio no es válido. ¿Por qué? Porque estarían en adulterio. Sigue diciendo, como dije, les estoy hablando a cristianos, no a católicos. Mateos 10:1.
Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él de nuevo. Les enseñaba como solía, y se acercaba a los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no serán ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijeron: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Ustedes se pueden dar cuenta que no solamente el marido puede repudiar a la mujer, sino que la mujer también puede repudiar al marido. O sea, ¿sí me entiende? O sea, si la mujer repudia a su marido y ella se casa con otro, comete adulterio. Y si el hombre repudia a su mujer y se casa con otra mujer, comete adulterio. Aquí la palabra de Dios lo está diciendo. Ahora usted me puede preguntar: ¿qué pasa si mis padres se divorciaron hace unos 40 años atrás aproximadamente? Cada uno hizo su vida, tienen por allá 3 hijos el uno, 3 hijos el otro. Entonces, ¿qué pasaría en ese? ¿Qué pasaría? Pues porque mi papá hizo eso cuando no era cristiano, y ahora que es cristiano se arrepintió. Mi mamá también se arrepintió, pero cada uno tiene sus familias hechos por acá y el otro por acá, y cada uno tiene sus hijos por acá y sus hogares. Ok, le voy a responder a esto. Mire, una persona que ha hecho algo cuando no conoció a Cristo y cuando aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, la palabra del Señor Jesucristo dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona hizo algo cuando no conocía a Cristo, y una vez que conoció a Cristo, dice la palabra de Dios que todas son hechas nuevas. O sea, ahora le estoy hablando a personas que no son cristianas, a personas que hicieron cosas cuando no conocían a Cristo. Eso quise decir, cuando no conocían a Cristo, pero una vez que conocieron a Cristo, no pueden volver a estar haciendo lo que hacían antes de no haber conocido la verdad. O sea, si una mujer y un hombre se casaron en el pasado, pero esta gente no conocía a Cristo, pero cuando conocieron a Cristo y se metieron al Evangelio, no puede volverse a estar divorciando. Si se casó ya con una persona que en el Evangelio, no puede dentro de la iglesia estarse volviendo a estarse divorciando. Porque aquí la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Miren, dentro de las iglesias ahora hay hermanos recasados y mujeres pastores que están recasados. Son personas que en el mundo se divorciaron, vinieron a la iglesia, se casaron con otro, y ahora se casaron con esta persona y se volvieron a divorciar ya estando en Cristo. Entonces, todo lo que cuenta verdaderamente cuando usted nace en el Señor Jesucristo de nuevo, todo eso, como se dice, las cosas viejas pasaron, pero cuenta de lo que usted haga estando dentro del Evangelio. Usted ya no puede estarse divorciando, vuelta casándose y recasándose, porque así hay mucho cerdo que está dentro de la iglesia así, que conociendo la verdad ya se casaron y se divorciaron y vuelta se casaron y vuelta. Hay gente que están casados 3, 4 veces, divorciados muchas veces. Estas gentes, por supuesto, están delante de Dios, como dice la Escritura, cometiendo adulterio. Pero es diferente si una persona que no conoció la verdad y llegó a conocer la verdad después de unos 40 años, por decir así,
pero en su pasado se divorció, pero cuando conoció a Cristo, Cristo lo limpió, Cristo lo lavó y lo hizo nueva criatura. Entonces, si es nueva criatura, ¿cómo es posible volver entonces de nuevo a estarse divorciando, a hacer las cosas que hacen la gente que no conoce a Cristo? Aquí dice, en San Juan 8:1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvieron al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Oiga, parece que esta mujer era casada, pero estaba teniendo relaciones sexuales con otro. ¿Me entiende? Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pues, ¿qué dices tú? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Yo me imagino que cuando el Señor Jesucristo escribía en el piso y les decía a ellos, escribiendo en el piso, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cada uno de esta gente se fueron apartando, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó Jesús solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese aquí nada más, si una persona que no conoció a Cristo Jesús y de repente se arrepintió y vino a los pies de Cristo, pero hay mucha gente que acusa, pero él es divorciado, él se divorció y hizo esto, hizo lo otro, cuando no conocía, claro, cuando no conocía a Cristo, pero cuando vino a Cristo, aceptó a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida, y entonces ahora este hombre es nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, si una persona, como dije, que conociendo la verdad hace lo que no debe hacer, entonces la Biblia dice que Dios juzgará a esta persona. ¿Me entiende? Pero si una persona que no conoció a Cristo y vino a Cristo y Jesucristo lo lavó con su sangre preciosa y hizo nueva criatura, entonces ¿quién soy yo, por ejemplo, para condenar a esta gente? ¿Sí me entiende? Entonces la Biblia sigue diciendo que el Señor Jesucristo no condenó a esta mujer, y le dijo, ni yo tampoco te condeno. Y le dijo, pero vete y no peques más. Parece que esta mujer no había conocido a Cristo Jesús, pero una vez que conoció, Dios le mandó, el Señor Jesucristo le dijo, vete, yo te perdono, vete, pero no peques más. Es como el Señor Jesucristo puede perdonar a un católico, ¿me entiende? Le perdona y todo eso, pero le dice al católico, vete, ahora eres mi hijo, pero ya no estés divorciándote más. Si vas a casar, cásate, pero no te divorcies más. O sea que no puede estarse volviendo a divorciar otra vez, ¿me entiende? Si se casó dentro del evangelio, que es de casado, sin vergüenza, hereje, deje de estarse casando y haciendo quedar en mal al evangelio. Sí, a usted que está casado dentro del evangelio y se volvió a divorciar, sí, a usted le estoy hablando. Esto es para usted. Usted no puede estarse divorciando de nuevo, haciendo pisoteando la sangre de Cristo. Pero una persona que no conoció a Cristo y se divorció y Cristo lo aceptó, y dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede este hombre nacer siendo viejo? ¿Puedes acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dice la Escritura. Y el que nace de nuevo no puede volver a estar recogiendo la basura que ya el Señor Jesús sacó de tu cuerpo, a estar volviendo
a estarte divorciando y vuelta casándote dentro de la iglesia, conociendo la verdad. Cuando esta gente conoce la verdad y se hace hijo de Dios, dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es esa verdad? San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Conociste la verdad, conociste a Jesucristo, conociste a Cristo Jesús y ahora eres hijo de Dios, de acuerdo a San Juan capítulo 1 y versículo 12, que cualquiera que acepta a Cristo Jesús se hace hijo o hija de Dios. Conociste la verdad, conociste a Cristo, entonces ya no sigas pecando más. Ya no sigas entonces en divorciándote, vueltas separándote dentro de la iglesia. Lo único es que haciendo quedar en mal nada más a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos, porque dentro de la iglesia hay pastores que se recasaron 4 o 5 veces y dicen ser hijos de Dios y siguen predicando. Esto es tremendo, hermano y amigo. Bueno, sigamos. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que se ha hablado, que lo que ha dicho el Señor Jesucristo, es lo que le juzgará a las personas que se recasaron dentro del Evangelio, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, después de haber conocido la verdad. Y aquí en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Oiga, o sea, quiere decir que dentro de la iglesia hay fornicarios y adúlteros, pero cuando hablo aquí esta palabra no solamente está hablando para aquellos que están dentro de la iglesia, sino aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que no quieren conocer a Cristo y aquellos que no quieren conocer la verdad, llegan a morir en fornicación, en adulterio. Pues aquí dice que Dios los juzgará. Pero les digo que después de haber conocido la verdad, la Biblia dice también en el libro de Hebreos, ¿me entiendes? No solamente para los divorciados, sino para esto incluye a todos nosotros, sea personas que han conocido la verdad. Pero si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que después que conociste la verdad y te divorciaste, ya no queda más sacrificio por ese pecado que tú estás cometiendo, a menos que te separes de esa mujer y te quedes solo. ¿Me entiendes? Dice: sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto en lo cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Oiga, nada más escuchen eso. Cuanto más recibirán aquellos que conocieron la verdad y pecan voluntariamente. Aquel que pisoteaba, violaba la ley de Moisés, dice que por testimonio de 2 o de 3 moría. Pero cuanto más castigo, dice, recibirá el que pisotea, dice, al Señor Jesucristo, ya sea frente al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la gracia. Ahora vámonos a Mateo 5:27. ¿Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, aquí la palabra dice que cualquiera que mire a una mujer para cometer adulterio, o sea, aquí no se está refiriendo nomás a una gente que no ha conocido la verdad. Cualquiera, dice, eso me incluye a mí, al pastor, a todos. Y la codicia, ya con ella cometió adulterio. O sea, no es necesario de que usted tenga relaciones sexuales para cometer adulterio. Aquí dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya comete adulterio con ella en el corazón. Y en el libro de Apocalipsis habla acerca de la condenación. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios. Ahí habla de gentes fornicarios, o sea,
Es necesario que, si uno cometió fornicación cuando no conocía a Cristo, es necesario que uno se arrepiente. Y si uno comete pecado ya conociendo la verdad, ¿me entiende? La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, en el libro, en las cartas de Juan está eso, que es Cristo Jesús. Pero en cuanto al divorcio, es algo más duro, ¿me entiende? Por eso que usted debe pensarle miles de veces antes de divorciarse, si está casado en la iglesia, si está casado dentro del cristianismo, si está casado dentro del evangelio. Tiene que pensar muchas veces antes de divorciarse y meterse con otra mujer, porque para después le va a ser muy difícil, ¿me entiende? Tendría que usted abandonar a la mujer segunda con lo que se casó usted y volver de nuevo, ¿me entiende?, a la mujer primera. O sea, es algo duro, es algo que tiene que pensar muchas veces antes usted de divorciarse. Como dije, usted no puede andarse divorciando conociendo a Cristo Jesús. El matrimonio es una sola vez y para siempre, una sola mujer. Por eso que usted debe pedirle, como se dice, dirección a Dios con qué mujer va a casarse. Y la mujer lo mismo, porque estos hijos del diablo se casan y se recasan conociendo la verdad. Y aquí dice que el que peca deliberadamente, no queda otro sacrificio ya por los pecados, sino la condenación, el fuego que está en el infierno. Por eso que usted, o sea, hay muchas cosas que usted debe entender, que tiene que leer la Biblia. Por causa de tiempo no puedo explicar más cosas que me gustaría explicar con mucha más libertad, como se dice. Entonces, amados hermanos y amigos, espero que hayan entendido ustedes. Hay muchas cosas que todavía habrán preguntas que ustedes quieren hacer, pero tienen que buscar ustedes la verdad. Y si ustedes, conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios, se separan, quédense, como dice la palabra del Señor, quédense sin casarse, no se casen, pero es más recomendable, ¿me entiende?, no separarse. Mejor quédense, traten de arreglar sus problemas que tienen, traten de hablar, no anden teniendo relaciones sexuales con otras personas. Es peligroso que usted, por andar afuera del matrimonio teniendo sexo, puede que le caiga una enfermedad venérea, puede que le caiga una enfermedad, ¿me entiende?, donde usted contagia a su mujer. O sea, hay muchas cosas, o la mujer lo mismo. Así que, amados hermanos y amigos, posiblemente haga otro video con más detalle, y esto no es una excusa, que yo no soy nadie para aprobar el divorcio. Hemos hablado conforme lo que la palabra del Señor Jesucristo dice aquí, ¿me entiende? Hemos hablado conforme lo que la Biblia dice. Y si usted está casado, no se divorcie. Por eso que las iglesias están muertas, porque los que están en el altar son adúlteros. Por eso a veces el Espíritu Santo no se manifiesta dentro de las iglesias, porque hay adulterio en el altar. Por eso que debe pensarse 1 y 1000 veces antes de divorciarse. Así que, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.